Nancy, ¿de verdad vas a divorciarte de Ryan e irte al extranjero para seguir estudiando? En la silenciosa sala de estar miré el rostro sorprendido de la señora Sullivan frente a mí y asentí con la cabeza. Sí, tía Sullivan. Y como sabes, yo no era quien debía casarse con él en primer lugar. Para Ryan yo solo fui una sustituta inesperada, un reemplazo cuando la verdadera novia no apareció. Ahora que ella ha vuelto, él ha estado muy feliz últimamente. Así que es hora de que me vaya. Afuera caía una fina nieve que creaba una hermosa escena invernal. Sonreí levemente. Irme al extranjero a estudiar siempre ha sido mi sueño. La señora Sullivan miró a la joven frente a ella, recordando hace 3 años cuando Fiona Quinn, la novia prevista, huyó al extranjero el día de la boda de Ryan, mientras Ryan se quedaba parado torpemente en el altar con los ojos enrojecidos y sin saber qué hacer. Yo me puse un vestido de novia que no me quedaba bien y caminé lentamente hacia el escenario llena de disculpas. Tomé el micrófono y les dije a todos los invitados: lo siento mucho. Hubo tráfico en el camino. Llegué tarde. Ese acto fue lo que salvó la reputación de Ryan y la familia Sullivan. La señora Sullivan suspiró profundamente y preguntó con incertidumbre: ¿Ryan aceptará el divorcio? Negué con la cabeza sonriendo. Ya tengo el acuerdo de divorcio. Después de todo, envié los papeles del divorcio hace medio mes. En ese momento Ryan tenía tanta prisa por terminar su trabajo e ir a ver a Fiona que firmó sin siquiera mirar y se fue. Ahora solo debía esperar 7 días más para obtener el certificado de divorcio, y entonces sería libre. Después de todo, por la naturaleza confidencial de su trabajo, 3 generaciones de la familia Sullivan no podían salir al extranjero, así que una vez que yo me fuera, Ryan y yo nunca volveríamos a vernos. Justo cuando la señora Sullivan estaba a punto de hablar, una voz masculina y magnética vino de detrás de nosotras. Nancy, ¿de qué hablas con mamá? Me di la vuelta y vi a Ryan, a quien no había visto en días, caminando hacia nosotras con un traje negro. Al verlo acercarse, la señora Sullivan estaba por regañarlo. ¿Por qué estás aquí? Con 3 partes de sorpresa y 7 de alivio. Me puse de pie y le lancé una mirada suplicante a la señora Sullivan, interrumpiéndola en el momento justo. Te extrañaba, así que vine a recogerte, dijo Ryan con una mirada algo culpable. En realidad había venido a propósito después de saber dónde estaba. Tras despedirnos de la preocupada señora Sullivan, tomamos nuestras maletas y salimos de la mansión de los Sullivan. En el camino de regreso, la lluvia golpeaba fuertemente las ventanas del auto, pero dentro del coche todo estaba en silencio. Ryan estuvo callado mucho tiempo antes de hablar finalmente. Nancy, en realidad Fiona y yo ya terminamos. Es solo que ella acaba de regresar al país y tuvo una cirugía cardíaca hace unos años, así que su salud no está bien. Como vieja amiga, solo fui a ayudarla a instalarse. Espero que lo entiendas. Miré la lluvia que borrosamente nublaba mi vista a través de la ventana y asentí. Si tan solo no hubiera visto lo emocionado que Ryan estaba cuando dejó todo para ir a recibir a Fiona el día que volvió. Si tan solo no lo hubiera visto vender el reloj que usó durante años y cambiarlo por una pulsera barata que Fiona le había regalado. Si tan solo... Había demasiados si tan solo. Estaba a punto de hablar cuando el teléfono de Ryan sonó de repente. Al ver el nombre en la pantalla del coche, su rostro se tensó de inmediato. Está bien, contesta. Quizás es algo importante. Miré por la ventana aparentando indiferencia, lo que hizo que Ryan sintiera un repentino temor, pero finalmente contestó la llamada que se puso automáticamente en altavoz. Ryan, te extraño tanto que me duele. ¿Podemos vernos? Al oír el tono coquetón del otro lado, los dedos largos de Ryan que sujetaban el volante se pusieron blancos y su expresión se volvió fría. Fiona, estoy casado. Ya te lo he dicho muchas veces. No me hables en ese tono. Hubo silencio en la otra línea por un momento, antes de que Fiona dijera: pero Ryan, yo debía ser la novia en esa boda. El coche se detuvo repentinamente en medio de la carretera. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. En 3 años de matrimonio era la primera vez que veía a Ryan perder el control. Le gritó a la pantalla: pero tú te fuiste. ¡Me dejaste solo! Hubo un momento de silencio. Luego la voz del otro lado sonó entrecortada. Lo siento. Mi salud no era buena y no quería preocuparte. No sabía que tendría consecuencias tan graves. Ah, Ryan, me duele tanto el corazón. Está bien, déjame sola, ya no importa. Entonces la llamada quedó en silencio. Ryan se asustó de inmediato y me miró. Hablé primero. Está bien. Tomaré un taxi de regreso. Ve a verla. No dejes que realmente le pase algo. Ryan todavía se sentía algo culpable y dijo suavemente: no voy a verla. Solo recordé que tengo un asunto urgente en la empresa, así que iré un momento. Volveré contigo cuando termine. Asentí y abrí la puerta para salir. Viendo cómo su coche se alejaba rápidamente, me quedé bajo la lluvia con un paraguas. Mis ojos se apagaron un poco. Un momento después sonreí con amargura y empecé a caminar a casa, a más de 10 millas de distancia. 3 años. Era hora de terminar. Hace 3 años me había puesto ese vestido de novia mal ajustado y me casé con un hombre que ni siquiera podía recordar mi nombre. Familiares y amigos decían en privado que yo era una pobre sustituta del verdadero amor de mi esposo. Pero en estos 3 años habíamos compartido momentos bajo la luna y las estrellas,
soñando con el futuro. Pensé que era amada, pero ahora sabía claramente que estaba equivocada. Ya que así eran las cosas, decidí dejar ir a Ryan. También era liberarme. El trueno partió el cielo nocturno, seguido de un aguacero que barrió como una ola, llevándose también mi último rastro de afecto por Ryan. Dormí sola toda la noche y Ryan aún no había regresado. Al mediodía del día siguiente, cuando desperté, seguía lloviendo afuera. Me quedé en casa todo el día, eliminando tranquilamente todas las publicaciones sobre mi vida matrimonial en las redes sociales. Justo cuando terminé de borrar todo, vi que Fiona, quien ayer había amenazado con morir, publicó en redes sociales: ¿Qué se siente al ser mimada por tu exnovio? Incluía una cuadrícula de 9 fotos. En la primera, el normalmente frío Ryan le daba de comer con una cuchara. En la segunda, el siempre distante Ryan estaba sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano. En la tercera, el siempre arrogante Ryan estaba arrodillado frente a ella, ayudándola a tomar medicina con una expresión llena de dolor. La cuarta era una foto de una pila de artículos de lujo, cada uno con un valor de decenas de millones. Fiona había escrito: gracias a los contactos de Ryan, ya no estoy enojada ni triste. La bella mujer en la foto sonreía dulcemente como una princesa feliz en una torre de marfil. Muchos en los comentarios estaban extremadamente envidiosos y escribieron mensajes sarcásticos. Se fue y sufrió, volvió y aún es el amor verdadero. Fiona, salvaste la galaxia en tu vida pasada. Tonterías. Debió haber salvado al menos 10 galaxias. Fiona, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo haces que tu ex siga tan entregado? Además de la envidia, naturalmente también hubo quienes quisieron burlarse de mí. Solo eché un vistazo casual y algunos comentarios llamaron mi atención. Me pregunto qué pensará la señora Sullivan al ver esto. ¿Qué puede pensar una sustituta? ¿De verdad creyó que por subir al altar y salvar las apariencias podría ganarse el corazón del gran señor Sullivan? Probablemente esté muriéndose de celos al ver esto. ¿Cuánto apuestas a que esta perrita aparecerá? Apuesto 10 minutos. Apuesto 5 minutos. Apuesto 1 minuto. Probablemente ya está abajo. He puesto mi nuevo Lamborghini. Muchas personas siguieron el juego, emocionadas, con las apuestas subiendo más y más. Pero yo solo sonreí resignadamente y escribí rápidamente unas palabras en mi teléfono. Apuesto a que no aparecerá en toda su vida. Mis palabras desataron una tormenta y muchas personas me enviaron mensajes preguntando si estaba bromeando. Simplemente apagué el teléfono y dejé de ver cualquier mensaje. En su lugar, me fui a preparar un tazón de fideos. En ese momento mi teléfono sonó de repente. No contesté, pero el teléfono sonó sin cesar durante 5 o 6 minutos antes de detenerse por fin. Pero poco después, el ama de llaves, la señora Shang, entró con cara de preocupación sosteniendo su propio teléfono. Señora, el señor quiere que atienda la llamada. Solo entonces contesté el teléfono. Nancy, todo fue un malentendido. Ya hice que Fiona borrara la publicación. No lo pienses demasiado. Ella no se sentía bien ayer. Por eso no volví. No pasó nada entre nosotros. La voz ansiosa de Ryan se escuchaba por el teléfono. En el momento en que vio mi comentario, se había puesto nervioso. Miré los fideos que había preparado y dije con calma: hice fideos. ¿Vas a venir a comer? Ryan se quedó atónito al otro lado antes de responder. Me alegra que no estés enojada. Puedes comer tú los fideos. El corazón de Fiona duele otra vez. Así que la llevaré al hospital. No te preocupes. De verdad solo somos amigos. Antes de que pudiera terminar, la voz ansiosa de Fiona se escuchó desde el otro extremo. Ryan, ¿dónde estás? No te veo. Te perdí otra vez. Me siento tan inquieta. La llamada se cortó apresuradamente, dejando solo la voz muy ansiosa de Ryan. Fiona, estoy aquí, no me perdiste. Mirando la llamada desconectada, le envié un mensaje a Ryan. Ese documento del que me preguntaste ayer está en la guantera del asiento del copiloto. Puedes abrirlo y ver qué es. No fue hasta 2 horas después que Ryan finalmente respondió con una sola frase. No hace falta. Lo que me hiciste firmar, sé que no es para hacerme daño. Eso significaba que no lo miraría. Sí. Ahora solo quería estar al lado de Fiona. ¿Por qué miraría algo que no tuviera que ver con ella? Incluso si ese acuerdo de divorcio estaba justo frente a sus ojos. Por la tarde fui con un camión que entregaba suministros al orfanato donde crecí. Había sido huérfana desde pequeña y crecí allí. Los niños se alegraron mucho al verme y corrieron a abrazarme y contarme sus historias. Después de pasar tiempo con ellos, fui a la oficina de la directora a despedirme. Mamá, me voy al extranjero a estudiar. La directora se alegró mucho. Había sido una estudiante sobresaliente en física en la Universidad Tsinghua, pero de repente renuncié a ir al extranjero para casarme. La directora lo lamentó durante mucho tiempo. Nancy, eso es maravilloso. La directora me tomó de la mano sonriendo satisfecha, pero luego recordó algo y me miró preocupada. Pero si vas al extranjero para estudiar, eso no significa que tú y Ryan tendrán una relación a distancia. Las relaciones a distancia son muy difíciles. Miré por la ventana a unos niños jugando y corriendo, y negué con la cabeza con una leve sonrisa. No es una relación a distancia. Me divorcié de él porque Fiona volvió. La directora se quedó atónita un momento. Luego suspiró largamente, sintiéndose a la vez apenada y aliviada. Al final, no me equivoqué con mi primera impresión. El sonido del motor del avión vibraba sutilmente bajo mis pies,
mientras observaba por la ventanilla cómo las nubes cubrían lentamente lo que alguna vez fue mi hogar, el orfanato, la universidad, la mansión Sullivan y Ryan. Todo se hacía más pequeño, como si la distancia borrara no solo los paisajes, sino también los recuerdos. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. En el bolsillo interior de mi abrigo, el billete de ida estaba arrugado, como si hubiera sido testigo de mis dudas. Recordé la despedida con la directora, sus manos cálidas sosteniendo las mías, su sonrisa orgullosa. Ella había sido mi única figura materna real. Aunque supe que se alegraba por mí, también percibí en sus ojos esa tristeza callada de quien ve partir a alguien que ama. Saqué el teléfono por costumbre, aunque sabía que debía ponerlo en modo avión. Una notificación pendiente brillaba en la pantalla. Un mensaje de voz de Ryan. Había sido enviado hace 2 horas. Lo miré por unos segundos que se sintieron eternos. Después, sin escucharlo, lo eliminé. La azafata pasó ofreciendo bebidas, y con una sonrisa educada, me preguntó si deseaba algo. Pedí agua con gas, más por hacer algo que por sed. Fue entonces cuando sentí que mi pecho se oprimía. Me costaba respirar. Me llevé una mano al cuello como si me faltara aire. ¿Se encuentra bien?, preguntó alguien a mi izquierda, en español con acento extranjero. Giré el rostro con lentitud. A mi lado estaba sentado un hombre joven de piel trigueña, barba corta y perfectamente recortada, cabello oscuro ligeramente ondulado. Tendría poco más de 30 años. Sus ojos eran de un marrón cálido pero alertas. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas y una credencial colgada del cuello. Doctor Gabriel Cárdenas, medicina interna. Creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad, dije apenas audible. Él no dudó. Tomó mi mano con firmeza y me pidió que lo mirara directamente a los ojos. Su voz fue baja y calmada, como si hubiera nacido para tranquilizar tormentas. Estás a salvo. Respira conmigo. 4 segundos inhalando, 4 conteniendo y 4 exhalando. Vamos, yo lo hago contigo. Seguí sus instrucciones sin protestar. Al principio mi respiración era errática, pero poco a poco fue regularizándose. Agradecí no haberme desmayado frente a todo el avión. Gracias, murmuré. De nada. Viajar por una gran decisión siempre es así, respondió, como si supiera más de mí de lo que yo había dicho. Pasaron algunos minutos en silencio. 2. Gabriel sacó de su mochila un cuaderno de notas lleno de garabatos científicos y comenzó a escribir algo. Yo lo observé de reojo. Parecía concentrado, pero notaba cómo ocasionalmente se aseguraba de que yo estuviera bien. Cuando la azafata regresó, trajo 2 cafés sin que yo lo pidiera. Gabriel se encogió de hombros sonriendo. Lo intuí. Vienes de un país con café fuerte. ¿Cómo lo sabes? Tu acento y tus manos temblaban como las de alguien que dejó una vida atrás. A veces uno no necesita un estetoscopio para saber que un corazón está cansado. Sonreí por primera vez en muchas horas. Por alguna razón, esa frase quedó dando vueltas en mi mente. Al aterrizar en Viena, me ayudó con el equipaje de mano. Caminamos juntos hasta la salida, donde nuestros caminos se separarían. Antes de irse, me miró con cierta complicidad y dijo: quizás nos volvamos a encontrar. Viena es grande, pero no tanto como para esconder a alguien por siempre. Lo dudo. Respondí sin poder evitar una sonrisa genuina. Entonces me aseguraré de encontrarte, agregó, dándome una pequeña tarjeta con su nombre y correo profesional. Lo vi alejarse entre la multitud. En ese momento no imaginé lo equivocados que estábamos los dos. Gabriel no se iría de mi vida. Acababa de entrar en ella. Mi nuevo hogar estaba en el último piso de un edificio antiguo cerca del centro de Viena. El ascensor era tan lento que llegaba a pensar si sería más rápido subir por las escaleras con las maletas al hombro. Pero cuando por fin se abrieron las puertas y crucé el umbral del apartamento, una brisa ligera me envolvió. No era aire acondicionado, era algo más. Libertad. El departamento era pequeño, pero estaba lleno de luz. Tenía 2 ventanas amplias, y desde una de ellas podía ver el perfil lejano de la Catedral de San Esteban, con sus torres góticas recortadas contra el cielo. En la otra dirección, se divisaban tejados anaranjados y chimeneas antiguas. La ciudad parecía sacada de un libro viejo de arquitectura. Me senté en el suelo del salón vacío, apoyada contra una caja aún sin abrir, y suspiré. Nadie sabía que estaba ahí. No tenía que complacer a nadie. No tenía que sostener ninguna imagen. Solo era yo, Nancy, por primera vez en mucho tiempo. Mientras desempacaba los pocos objetos que había traído, escuché una voz femenina canturreando al otro lado de la pared. Una melodía extraña, de esas que uno no reconoce pero se le quedan pegadas en el oído. Me acerqué con curiosidad a la puerta, y justo cuando me disponía a abrir, alguien golpeó suavemente. ¿Alguien nuevo en el nido?, dijo una voz ronca y dulce al mismo tiempo, con marcado acento alemán. Abrí la puerta. Frente a mí estaba una mujer mayor, cabello blanco recogido en un moño bajo, labios pintados de rojo vino y ojos azules que chispeaban como si siempre supieran un secreto más de la cuenta. Soy la señora Kobler, vecina oficial de este piso y dueña no oficial del edificio. Me guiñó un ojo. Traje strudel de manzana.
La regla es simple: nuevos inquilinos, nuevo strudel. Sonreí agradecida y la invité a pasar. Llevaba una bandeja cubierta con un paño bordado y un libro viejo bajo el brazo. ¿Vienes a estudiar, trabajar o a sanar un corazón roto? Me quedé en silencio unos segundos. Ella asintió como si ya supiera la respuesta. Las tres, probablemente. Respondí al fin. Pasamos una hora comiendo strudel y hablando. Me contó que había sido profesora de música y que, según ella, podía adivinar el carácter de una persona por la forma en que bebía té. Aseguró que yo lo tomaba como una persona que aún está esperando una disculpa que no llegará. La noche cayó temprano. Después de despedirla, me asomé a la ventana. La ciudad brillaba con luces cálidas. Entonces noté algo curioso. En el edificio del frente, en un tercer piso, había una luz encendida y alguien inclinado sobre una mesa de trabajo. Era Gabriel. Me quedé helada unos segundos. Él vivía justo enfrente. ¿Era coincidencia? ¿Casualidad? ¿Destino? Al día siguiente, en la facultad, confirmé que no había error. Estaba en Viena como parte de un programa médico con el hospital universitario. Nos saludamos con cortesía y aunque ambos sonreímos, la tensión era evidente. Había algo no dicho entre nosotros, algo que ninguno estaba listo para nombrar. Durante una pausa en las clases, me senté en una banca del jardín del campus. El aire olía a hojas mojadas y castañas asadas. Cerré los ojos y sentí que por fin la tristeza se estaba despegando de mi piel como una segunda capa que ya no me pertenecía. Pero ese momento de paz se interrumpió por un mensaje que llegó a mi celular, un correo del departamento académico. Estimada Nancy, ha sido seleccionada para formar parte del proyecto de investigación interdisciplinar de física aplicada con el hospital universitario. Su compañero asignado, Dr. Gabriel Cárdenas. No pude evitar reír un poco por ironía, otro poco porque el universo al parecer tenía un humor retorcido, quizás no tan libre después de todo. Las hojas caídas crujían bajo mis botas, mientras cruzaba el patio de la facultad hacia el edificio de ciencias aplicadas. Aún no podía creer que hubiera sido seleccionada para ese proyecto interdisciplinario tan codiciado, y mucho menos que mi compañero fuese Gabriel. El universo parecía encantado en dejarme sin rutas de escape. Nos encontramos a la entrada del laboratorio asignado. Gabriel vestía una bata blanca que le quedaba demasiado bien para mi tranquilidad. Al verme, alzó una ceja con su habitual mezcla de ironía y calidez. «Buenos días, colega cuántica», dijo extendiéndome un café con leche en vaso compostable. «Sin cafeína, como te gusta», lo recordé. «No sabía que habías puesto tanta atención», contesté tomando el vaso. «Soy médico. Observar es parte del trabajo». Nos sentamos frente a una pizarra llena de fórmulas que el equipo anterior había dejado. La tarea era ambiciosa: diseñar un algoritmo capaz de predecir el comportamiento de partículas en entornos biológicos no deterministas. Física aplicada a la medicina. La clase de desafío que habría emocionado a la Nancy de hace 3 años. Antes del vestido mal ajustado y los votos improvisados. Después de una hora de análisis, tomé el marcador y me acerqué a la pizarra. El aire en la sala era seco. El sol entraba a ráfagas por la ventana alta y todos hablaban en voz baja. Escribí una línea con pulso firme. Psit picus perardire. It. Gabriel se acercó y en silencio leyó la secuencia. Luego me miró. Eso no estaba en las propuestas iniciales. Es un modelo de interferencia cuántica inspirado en la paradoja de Schrödinger, pero aplicado a procesos cerebrales. Si logramos adaptar esto a imágenes neuronales, podríamos predecir la respuesta a estímulos antes de que el paciente los experimente. El profesor Lehmann, quien nos supervisaba, se acercó atraído por los murmullos del grupo. ¿Quién escribió eso? Nancy Sullivan, respondió Gabriel con una leve sonrisa. Lehmann asintió con una mezcla de respeto y sorpresa. Esto es brillante. No es lo que pedimos, pero quizás es lo que necesitamos. Ese día, al salir del laboratorio, Gabriel y yo caminamos juntos bajo una tenue llovizna. Llevaba su paraguas y yo compartía el lado seco, aunque parte de mi abrigo se humedecía. «No quiero ser grosero», comenzó él mirando al frente, «pero a veces pareces vivir como si todo lo tuyo pudiera desaparecer en cualquier momento, como si esta ciudad, este proyecto, esta conversación fueran prestadas». No respondí de inmediato. Mi mente viajaba a aquella noche lluviosa bajo el parabrisas del coche de Ryan, al sonido de la voz de Fiona, al eco vacío de una casa que alguna vez creí mía. «Es que ya desaparecí una vez», dije finalmente, solo que nadie se dio cuenta. Gabriel me miró de lado, no con lástima, sino con una especie de respeto melancólico. «Quizás deberías hacer ruido esta vez, para que sepan que estás aquí». La frase quedó flotando entre nosotros como el vapor de nuestras respiraciones. Cuando llegamos frente al edificio, nos detuvimos. Yo ya estaba empapada de un lado, pero no me importaba. «Gracias por el café», dije. «Gracias por la fórmula», respondió. Nos separamos sin más palabras. Pero al subir las escaleras hasta mi piso, un presentimiento extraño me hizo girar la cabeza. Al llegar al rellano, y entonces la vi desde la ventana del pasillo. En la calle de abajo, una figura conocida vestida de beige se alejaba bajo un paraguas elegante. Cojeaba ligeramente.
como si aún arrastrara secuelas de una operación. Era Fiona. No podía ser. Me quedé paralizada. Las manos me temblaban, no por frío, sino por la sombra del pasado que ahora caminaba por las calles del presente. Esa noche casi no dormí. Me levanté 3 veces a mirar por la ventana, como si la silueta de Fiona pudiera reaparecer en cualquier momento bajo la luz amarillenta de las farolas. Pero no volvió a aparecer, ni esa noche, ni al día siguiente. Quizás lo había imaginado, o tal vez no. Viena era grande, pero el pasado parecía tener la manía de encontrarme incluso en las ciudades más hermosas. Gabriel y yo continuamos trabajando juntos en el proyecto. Nuestra dinámica era extrañamente fluida. Yo explicaba con entusiasmo las teorías y él encontraba ejemplos médicos con una facilidad envidiable. Entre cálculos y esquemas nos convertimos, sin darnos cuenta, en algo más que colegas. Había silencios cómodos, risas espontáneas, cafés que aparecían sin que yo los pidiera, y aunque nuestros cuerpos mantenían cierta distancia profesional, nuestras miradas empezaban a conocerse con una intimidad silenciosa. Una tarde, mientras trabajábamos en la biblioteca del hospital universitario, él dejó caer su bolígrafo y me miró fijo, como si hubiera llegado a una conclusión que no tenía que ver con física, ¿sabes? En medicina decimos que el corazón humano tiene una capacidad de adaptación que aún no comprendemos del todo. Si lo privas de algo, lo suple. Si lo rompes, lo repara. No rápido, pero lo intenta. ¿Y tú crees que el mío está haciendo eso? Pregunté fingiendo ligereza. Creo que el tuyo está sobrecualificado, pero aún tiene miedo de volver a latir. No supe qué decirle. Ni siquiera podía bromear. Lo miré un momento y luego bajé la vista, sintiendo el calor en las mejillas. Cambié de tema como si moverme de idea fuera también una forma de huir. Esa noche, mientras guardaba mis cosas en el bolso, vi que él se quedaba un poco más de lo usual. Parecía querer decirme algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente lo hizo. Hay un concierto mañana en la Casa de la Música, un cuarteto de cuerda. Me sobra una entrada. Lo miré. Su voz sonaba natural, sin presión, pero sus ojos buscaban una señal. Una mínima inclinación de cabeza, cualquier cosa. ¿Quieres invitarme a una cita, doctor Cárdenas? Quiero compartir contigo una música que te mereces escuchar. Si eso es una cita, depende de ti. Asentí sin pensar demasiado. Sí, me encantaría. Al día siguiente llegamos juntos al concierto. El lugar era majestuoso, con techos altos y cortinas de terciopelo rojo. Gabriel se había vestido con elegancia sencilla. Chaqueta azul oscuro, sin corbata, barba recién recortada. Yo llevé un vestido negro sencillo de tela fluida, con el cabello suelto. Me sentí ligera, como si esa versión de mí no hubiera estado escondida, sino simplemente dormida. Durante la pieza final, un adagio melancólico pero cálido, sentí que mi cuerpo se relajaba completamente por primera vez en años. No me di cuenta de que mis dedos se habían apoyado suavemente sobre los de él, que descansaban en el apoyabrazos. No los retiró, tampoco habló, solo los giró despacio para que nuestras palmas se tocaran. Afuera caminamos por una calle estrecha iluminada por lámparas antiguas. Las hojas secas bailaban alrededor de nuestros pies. Nos detuvimos frente a una librería cerrada. Las palabras estaban allí, a punto de salir. «Nancy», dijo Gabriel, su voz apenas un susurro. «No tienes que decir nada, pero sí...» Shh, lo interrumpí. «No quiero pensar ahora». Él asintió. No preguntó nada más. Me acompañó hasta mi edificio. Esperó a que entrara y no intentó besarme ni alargar el momento. Solo sonrió, y esa sonrisa fue más poderosa que cualquier confesión. Subí las escaleras con el corazón golpeando el pecho. Al llegar, abrí la ventana. La luz del apartamento frente al mío estaba apagada, pero mi pecho, por primera vez, estaba encendido. Me desperté con una extraña incomodidad en el estómago. No era ansiedad ni tristeza, era otra cosa. Como si mi cuerpo hubiera detectado algo en el aire antes que mi conciencia lo reconociera. Miré por la ventana. Viena seguía ahí, quieta y hermosa como una postal. Pero algo estaba a punto de cambiar. Lo sentía. Gabriel no apareció ese día en el laboratorio. Me dejó un mensaje simple. Tu presentación de ayer fue brillante. Estoy en el hospital todo el día. Luego te escribo. No le di mayor importancia. A veces los turnos médicos eran impredecibles. Fui sola a la cafetería del campus. Pedí un expreso y me senté junto a la ventana. Afuera, estudiantes caminaban con libros, auriculares, bufandas. Todo parecía normal hasta que una figura masculina apareció cruzando la plaza central. Llevaba un abrigo gris elegante, el mismo que yo le había regalado a Ryan un invierno, antes de saber que no era su estación favorita. Mi corazón se detuvo medio segundo. Ryan caminaba como siempre, con paso seguro, cabeza erguida, como si el mundo girara a su ritmo. Pero esta vez había algo distinto. Su expresión era incierta. Los ojos buscaban entre la gente. Y entonces me encontró. Lo vi dudar. Luego sonrió esa sonrisa que había aprendido a usar como escudo, como disfraz, como redención. Me levanté antes de que pudiera llegar hasta mí y salí a su encuentro. No quería escenas. No quería miradas. «Nancy», dijo deteniéndose frente a mí, «estás diferente. Han pasado meses. Sería preocupante si no lo estuviera». Respondí sin dureza, pero sin suavidad. ¿Podemos hablar? Acepté por pura necesidad de cerrar ese ciclo con palabras. Fuimos hasta un parque cercano, donde el follaje otoñal caía sin hacer preguntas. Nos sentamos en una banca de madera frente a una fuente vacía. «No vine a buscarte, no exactamente».
dijo Ryan mirando el suelo. Entonces, ¿qué haces aquí? Fiona vino primero. No me dijo nada hasta hace unos días. Dijo que necesitaba espacio para encontrarse. Cuando mencionó Viena, lo entendí todo. ¿Y ahora la sigues a ella o me sigues a mí? Me miró por fin, sin máscaras. Vine a pedirte perdón. Eso sí fue inesperado. ¿Por qué ahora? Porque Fiona me confesó que todo fue un juego, que nunca quiso casarse, que siempre se sintió superior por saber que tú eras solo una sombra mía. Y cuando vi tu mensaje, el que dejaste en la red social, ese apuesto a que no aparecerá en toda su vida, algo se me rompió. No contesté. Había algo triste y predecible en todo eso. Como una canción cuya letra ya conocía pero que no quería volver a escuchar. Nancy, si tú aún... Ryan, detente, interrumpí con voz firme. Yo te amé, tal vez más de lo que debía. Y cuando por fin decidí dejarte ir, no lo hice por orgullo, lo hice por mí. Él apretó los labios, los ojos ligeramente húmedos. Fiona está aquí en Viena, pero ya no tiene el control. Solo vine para verte una vez más, para decirte que fallé, pero que tú fuiste real siempre. Me levanté despacio. Gracias por decirlo. Pero ya no necesito esa versión de mí que solo existe en tu espejo. No lo abracé, no lo odié. Solo me alejé caminando con la sensación exacta de una página que se da vuelta. Esa noche, al volver al apartamento, encontré en la puerta una pequeña bolsa de papel con una nota escrita a mano. Música para después de las despedidas. Era de Gabriel. Dentro, un pequeño reproductor con audífonos y una playlist con títulos como Resonancia en Do mayor, Corazón hipotético, y uno al final con mi nombre. Lo reproduje acostada en el sofá. Cerré los ojos y en ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado de eje. Ya no orbitaba alrededor de nadie más. Una semana después de la visita de Ryan, la ciudad parecía distinta. No porque él ya no estuviera, porque se fue. Eso era evidente, sino porque yo había cambiado de lugar dentro de mí, como una partícula que al ser medida altera su propia energía. La mañana era gris y brumosa, como muchas en Viena. Me puse un abrigo largo, recogí el cabello en una trenza suelta y caminé hacia la universidad con un solo pensamiento en la mente: la presentación. Esa tarde debía exponer mi tesis preliminar frente a profesores y expertos de varios departamentos. Era un paso crucial para validar mi investigación y, por extensión, mi permanencia en el programa. Cuando llegué, Gabriel ya estaba en la sala. Vestía camisa blanca y chaqueta negra. El cabello aún húmedo caía ligeramente desordenado sobre su frente. Parecía más cansado de lo habitual, pero en cuanto me vio su expresión se suavizó. ¿Nerviosa?, preguntó. Un poco. ¿Y tú? No es mi presentación, pero me afecta. Después de todo, trabajo con la mente brillante detrás del proyecto. Me sonrojé, pero no respondí. Me acerqué a la mesa donde estaban mis apuntes, la laptop, los esquemas digitales. Revisé cada línea, cada fórmula, cada animación de simulación. Quería que todo saliera perfecto, no por demostrar nada a nadie, sino porque por fin algo de mí me pertenecía por completo. Cuando llegó la hora, me coloqué frente a la pantalla. Las luces bajaron y hablé con voz clara, con certeza. Expliqué el modelo de predicción de estímulos neuronales mediante la superposición cuántica. Mostré cómo la interacción entre teorías físicas y registros cerebrales podía abrir nuevas rutas terapéuticas. No solo entendieron, algunos incluso sonrieron, otros anotaron con frenesí. Gabriel me miró todo el tiempo, no con admiración exagerada, sino con esa atención que te hace sentir que aunque el mundo se callara, esa persona seguiría escuchándote. Al terminar hubo aplausos, no estruendosos pero sinceros. El profesor Lehman me estrechó la mano. Ha sido una de las presentaciones más elegantes que hemos visto. Bienvenida oficialmente al círculo de investigación. Cuando salimos del auditorio, la lluvia había cesado. El suelo brillaba como si lo hubieran pulido con plata líquida. Gabriel me acompañó en silencio hasta el tranvía. No había prisa. Caminábamos con esa lentitud que tienen las personas que ya se dijeron lo esencial. Nos detuvimos frente a una pequeña panadería cerrada. La luz del farol nos envolvía como en una escena que no sabíamos si queríamos terminar o prolongar. Fue hermoso, dijo él sin rodeos. Gracias por estar, respondí. Un silencio largo. Nancy, empezó a decir, pero se detuvo. Yo también lo sentí. Ese momento suspendido como una nota que aún no decide si va a convertirse en acorde o desaparecer en el aire. Entonces él se inclinó ligeramente, despacio, como si me diera tiempo a retroceder. No lo hice. Nuestros labios se rozaron apenas, como una pregunta sin respuesta. No fue un beso completo, fue la promesa de uno. Nos separamos y él bajó la mirada con una sonrisa leve. No quiero confundirte, no quiero apurarte, no lo estás haciendo. Solo no estoy lista, lo sé, pero ahora sé que algún día lo estarás. Subí al tranvía con el corazón latiendo en una clave distinta. Desde la ventanilla lo vi alejarse caminando bajo la luz tenue. No era un adiós. Tampoco era un aquí empieza todo. Era algo en medio, como las partículas en mi fórmula que existen en varios estados a la vez. Esa noche escribí en mi cuaderno: las ecuaciones del alma no buscan respuestas, solo piden que alguien se atreva a resolverlas contigo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de quietud y expectación, como si algo estuviera a punto de desmoronarse o de comenzar. Gabriel y yo seguimos trabajando juntos.
más cómodos, más atentos, pero aún envueltos en ese espacio indefinido donde la intimidad no exige respuestas inmediatas. El beso que no fue seguía flotando entre nosotros como un punto suspensivo. Una tarde, mientras revisábamos algunos datos en el laboratorio, noté que Gabriel se levantó repentinamente al recibir un mensaje. Su rostro se contrajo apenas por un segundo, pero fue suficiente para que lo notara. ¿Todo bien?, pregunté cerrando mi laptop. Sí, solo algo urgente en el hospital. Él dijo con voz más baja de lo normal. ¿Puedo ayudarte en algo? Él negó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No, gracias. Es solo una paciente antigua que volvió a ingresar. Guardó sus cosas con una rapidez poco habitual y salió sin más. Lo dejé ir. No era mi lugar presionar. Al menos no aún. Esa noche cené sola. La señora Kobler tocó a mi puerta y trajo sopa de calabaza y pan caliente. Me habló de sus días como violinista en Praga y de un amor perdido que aún recordaba con ternura pero sin dolor. El corazón no olvida, Nancy. Solo aprende a vivir con otras melodías. Asentí sin responder. Yo también estaba aprendiendo. Al día siguiente, Gabriel no apareció. Tampoco respondió mis mensajes. Traté de no preocuparme, pero cuando la ausencia se extendió a 3 días, mi inquietud se volvió una punzada. Fui al hospital. En recepción no quisieron darme información, pero uno de los internos que me conocía me indicó discretamente que lo buscara en la sala de medicina interna, planta 3. Subí. Al llegar lo vi. Estaba en el pasillo, de espaldas, hablando con alguien, y ese alguien era Fiona. El golpe fue sordo, como una piedra lanzada dentro de un lago congelado. Fiona llevaba una bata blanca de paciente, el cabello recogido en una trenza pulida. Su figura delgada envuelta en una bufanda beige estaba sentada en una silla de ruedas y hablaba con voz baja. Gabriel la escuchaba tenso, los brazos cruzados. Me quedé detrás de la pared sin moverme. No quería que me vieran. No quería que me explicaran nada aún. Solo quería entender. Entonces, ¿no sabe que estoy aquí?, preguntó Fiona con esa voz suya que siempre parecía a punto de quebrarse. No, y no pienso decírselo, respondió Gabriel. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que piense que la estás traicionando? Gabriel no contestó. Fiona sonrió con esa frialdad que reconocí demasiado bien. Luego cambió el tono. ¿Sabes? Te respeto. Eres distinto. Tú no la usas. Pero ¿estás seguro de que ella está contigo porque te quiere o porque quiere olvidar a Ryan? El silencio que siguió fue un filo lento. Gabriel no respondió de inmediato. Yo retrocedí sin hacer ruido. Bajé las escaleras y salí del hospital sin que me vieran. Esa noche no dormí. Tampoco escribí. Solo me senté frente a la ventana mirando el apartamento de Gabriel, que permanecía oscuro. Sentí que algo invisible se había instalado entre nosotros. Una variable inesperada. Un fantasma que no había invocado, pero que seguía actuando en mi ecuación. Lo peor no era la presencia de Fiona, era lo que ella había insinuado. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Gabriel también era una forma de escape, aunque me negara a admitirlo? No lloré, pero sentí el cuerpo vacío, como si alguien hubiera apagado las luces desde dentro. Los días siguientes fueron como caminar en un pasillo lleno de ecos. Todo lo que decía Gabriel sonaba correcto, pero no lo sentía igual. Algo se había desplazado entre nosotros. No era desconfianza, era una pregunta sin forma concreta, como el ruido blanco de una radio mal sintonizada. Nos veíamos en el laboratorio, sí, intercambiábamos ideas, sí, pero nuestras miradas ya no se detenían como antes. Nuestras palabras eran más medidas, como si ambos temiéramos romper algo frágil. No mencioné a Fiona, y él tampoco. Tal vez esperaba que lo hiciera. Tal vez pensó que no lo sabía, pero yo no quería explicaciones. Quería recuperar el silencio tranquilo que habíamos compartido, y sin embargo, todo era ruido ahora. La señora Kobler notó el cambio. Una tarde me detuvo en el pasillo con una taza de té y su usual bata de seda color burdeos. «Estás más callada que de costumbre», me dijo. «Y no me refiero a tu boca». «Estoy bien», respondí. «¿No? Estás educadamente rota. Es diferente». No supe cómo replicar eso. «¿Sabes cuál es el truco del ruido blanco?», continuó ella, sentándose en el banco del vestíbulo, que enmascara los sonidos que no queremos oír, pero también impide que escuchemos lo que realmente importa. Esa noche abrí mi cuaderno. Empecé a escribir, no sobre fórmulas ni sobre partículas, sino sobre mí, sobre Nancy, la que se casó con un hombre que no la miraba, la que huyó sin maleta emocional, la que empezó a reconstruirse en una ciudad que no le debía nada. Y mientras escribía, escuché golpes en la puerta. Era la señora Shang, sí, ella, el ama de llaves que había trabajado en la casa Sullivan. ¿Cómo había llegado a Viena? ¿Por qué estaba ahí? «Perdón por aparecer así, señorita Nancy», dijo con voz agitada, «pero creo que debe ver esto». Me entregó su teléfono. Era un video grabado en el hospital. Fiona, en una sala privada, reía frente a la cámara de su celular. Su voz era dulce, encantadora, pero lo que decía era pura dinamita. ¿Qué se siente al tener al mismo hombre 2 veces? Ryan vino a verme hoy. Y mañana Gabriel. Estoy en Viena, rodeada de medicina, ciencia y caballeros que no saben decirme que no. Nancy puede quedarse con sus fórmulas. Yo prefiero tener el control. El video se cortaba ahí. No entendía por qué Shang me lo mostraba. Ella suspiró. «Fiona me mandó este video por error, pero al verlo pensé que usted tenía derecho a saberlo. Y vine a dárselo antes de que ella me lo hiciera borrar». Me quedé en silencio, procesando. Fiona había usado de nuevo su enfermedad como teatro. Lo que había insinuado en el pasillo no había sido un desliz, era una estrategia. De nuevo, «Gracias por venir»,
le dije. Ella asintió con expresión de alivio. Cuando se fue, no sentí rabia. Sentí claridad, como si el ruido hubiera cesado de repente. Al día siguiente busqué a Gabriel en el hospital. No lo encontré en el ala médica. Lo encontré en la sala de conciertos del hospital, sentado frente a un viejo piano, tocando suavemente una melodía. Me quedé detrás de una columna, escuchando. Sabía que vendrías, dijo sin mirarme, sin dejar de tocar. Vi el video, respondí. Dejó de tocar, cerró lentamente la tapa del piano. No sabía que lo grabó, pero sí fui a verla. Pensé que debía entender por qué regresaba, qué quería, pero no volví. No me quedé. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque temí que pensaras que estaba atrapado en algo, que te vieras a ti misma otra vez en el espejo equivocado. No necesitaba que me protegieras, Gabriel. Necesitaba que confiaras en que podías sostener la verdad. Se levantó, se acercó despacio. Tienes razón, me equivoqué. Nos quedamos uno frente al otro. ¿Y ahora qué hacemos con este error? Pregunté. No lo sé, respondió. Pero si quieres podemos resolverlo juntos. Como una fórmula incompleta, como una ecuación aún no resuelta. Sonreí por primera vez en días. Lo hice sin pensar. Te dejo usar la pizarra grande, le dije. Él rió suavemente. Luego me ofreció su mano. La tomé. El invierno llegó sin pedir permiso. Viena se cubría cada mañana con una neblina suave que envolvía las calles como un suspiro. Las luces de las vitrinas titilaban temprano. Los escaparates brillaban con adornos festivos. Y la ciudad, incluso en su frío, parecía latir con más calidez que nunca. Gabriel y yo habíamos vuelto a encontrarnos. No fue como antes. No intentamos recuperar lo que había sido, sino construir algo distinto. Más lento, más real, sin etiquetas, sin presión. Éramos dos personas compartiendo silencios que hablaban por sí mismos. Una tarde recibí una nota en mi buzón. No estaba firmada, pero reconocí la letra de Gabriel al instante. Este sábado, 19:00, sala 3 de la Casa de la Música. No es un concierto, es una conversación en otro idioma. Era extraño en él, tan reservado para algunas cosas, tan directo para otras. Guardé la nota sin responder. Llegó el sábado. Me vestí con un abrigo azul oscuro, una bufanda tejida por la señora Kobler y una pulsera pequeña que una vez una niña del orfanato me había regalado. Caminé hasta la Casa de la Música con pasos lentos, sintiendo cada vibración de la ciudad bajo mis pies. La sala 3 era pequeña, íntima, con asientos dispuestos en semicírculo. Al entrar encontré solo una docena de personas. La mayoría médicos, estudiantes, enfermeros. En el centro, un piano de cola negro y una mesa baja con partituras. Gabriel apareció desde un lateral. Llevaba un suéter gris y jeans oscuros. Nada de chaqueta, nada formal. Su cabello caía en mechones ligeramente desordenados. Se sentó al piano, miró al público y habló. La medicina, como la música, tiene pausas necesarias. Esta noche no vengo a impresionar, vengo a compartir. Algunas cosas se entienden mejor cuando no se dicen, y otras cuando se tocan. Rió suavemente. Nadie habló, nadie necesitaba hacerlo. Comenzó a tocar. Era una melodía que no reconocí, pero que sentí como si ya la hubiera escuchado dormida. No era triste ni alegre. Era como respirar después de contener el aire demasiado tiempo. Cuando terminó, levantó la mirada y por primera vez esa noche me buscó con los ojos. Esta última pieza no tiene título, dijo acomodándose frente al micrófono. Pero si tuviera uno sería su nombre, porque esta música la compuse pensando en alguien que creyó durante mucho tiempo que era invisible, pero no lo era. Solo estaba opacada por luces que no merecían iluminarla. El silencio que siguió fue total. Nadie se movió, nadie tosió. Gabriel volvió al piano y tocó una pieza breve, de apenas 3 minutos, pero fue suficiente. Cuando terminó, las luces se atenuaron. La gente aplaudió con suavidad, casi con pudor. Yo no aplaudí. Me quedé sentada. Sentí que el pecho se me abría por dentro, como una cámara de resonancia, como si finalmente hubiera encontrado el tono exacto que vibraba con mi alma. Él se acercó a mí sin decir palabra. No preguntó si había entendido. No pidió opinión. ¿Cómo supiste que estaría aquí?, le dije en voz baja. No lo supe. Lo esperé. ¿Y si no venías? Entonces tocaba igual. A veces no se toca para que alguien escuche. Se toca porque uno ya no puede guardar la música. Levanté la mano, la apoyé en su pecho, justo donde sentí el eco de la última nota. Estoy lista, susurré. Él cerró los ojos un momento. Luego me tomó la mano. Me condujo fuera de la sala sin palabras, como si no hicieran falta. Esa noche no fuimos a ninguna parte más. Caminamos sin dirección bajo la nieve suave, en silencio, hasta que nuestras manos ya no eran dos, sino una. Había encontrado la resonancia perfecta. No en la teoría, no en la ciencia, en nosotros. Un año después, la ciudad ya no me parecía ajena. Viena se había convertido en hogar. No por sus calles ni sus monumentos, sino por las pequeñas rutinas que me definían. Las caminatas matinales con café en mano, los saludos de la señora Kobler desde su balcón,
el sonido del piano cruzando la ventana en las tardes. Mi tesis fue publicada en una revista europea de neurociencia aplicada. Ahora enseñaba seminarios una vez por semana y trabajaba como investigadora adjunta en el instituto. Pero lo más importante era que por fin podía nombrarme a mí misma sin referencias ajenas. Ya no era la esposa de, ni la sustituta de. Era Nancy Sullivan, física, mujer, presente. Gabriel, por su parte, había optado por no aceptar la oferta de Harvard. No quiero irme a un lugar donde no tengo razones para quedarme, me dijo una mañana mientras preparaba el desayuno en su cocina diminuta. En su tiempo libre, cuando lo tenía, tocaba para pacientes terminales en el ala de cuidados paliativos. A veces iba con él, a veces lo esperaba afuera, escuchando desde la puerta. Nunca hablamos de Fiona de nuevo, nunca hizo falta. La señora Kobler seguía apareciendo sin previo aviso, trayendo pasteles y críticas teatrales de la ópera local. Había adoptado la costumbre de llamarnos los alquimistas emocionales. Yo solo sonreía. Una mañana recibí una invitación para dar una charla en un congreso internacional de física en Ginebra. Dudé no porque no quisiera ir, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Pero Gabriel fue quien me animó. No lo haces por ellos, lo haces por ti, porque aún tienes cosas que decir. Asentí y fui. Mi ponencia fue sencilla, directa, sin adornos, sin pretensiones. Hablé de ondas, de patrones, de sistemas complejos, pero al final hice algo inesperado. Cerré con una reflexión. Durante años intenté entender cómo se comportan las partículas cuando son observadas. Luego intenté comprender cómo se comporta el corazón cuando es ignorado. Hoy sé que ambos, el corazón y el átomo, colapsan cuando no encuentran resonancia. Yo la encontré, y ahora no trabajo para explicar el universo. Trabajo para habitarlo con alguien que no necesita comprobar que existo para saber que estoy aquí. Hubo silencio, luego una ovación. Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue que al bajar del escenario, Gabriel estaba ahí. Había volado por sorpresa, aún con su bata blanca doblada en la mochila. Me abrazó sin decir palabra. Y en ese abrazo comprendí que ya no éramos hipótesis, éramos el resultado. Esa noche caminamos por las orillas del Ródano. Él me tomó de la mano y dijo, «Ahora que tu experimento terminó, ¿cuál es tu siguiente hipótesis?» «No lo sé», respondí apoyando mi cabeza en su hombro. «Pero esta vez quiero diseñarla contigo desde el principio». Nos quedamos ahí sin más, mirando las luces reflejadas en el agua. No había música, ni discursos, ni epílogos forzados. Solo la certeza tranquila de haber llegado a un lugar sin nombre pero con sentido. El experimento final no era la tesis, era esto. Y había funcionado.